Recuerda que el siguiente programa es clasificación B, para mayores de 14 años. Vieja América, la vida hecha el barrio. Saludos, país, voz para el cambio, esta ventana de compromiso con la patria. Nos alegra estar una vez más con ustedes para airear los temas que hoy sacuden a la sociedad dominicana. Temas fundamentales y temas que hay que abordarlos desde la raíz de la República. Vale decir, desde el pensamiento del patricio mayor Juan Pablo Duarte. Hoy, con el tema de la sentencia número 168-13 del Tribunal Constitucional, está, digamos que sobre el tapete, la discusión de lo que tiene que ver con la nacionalidad, la dominicanidad, la soberanía. Y ya Juan Pablo Duarte, en el lejano mes de julio de 1838, empezó a abordar esta cuestión cardinal. Cuando Duarte nos dice en el juramento trinitario, vale decir que es la carta fundacional del Partido Duartista, donde está dejando impresa las premisas fundamentales de la nacionalidad. Nos dice: a la separación del gobierno haitiano y a la implantación de una república libre, soberana e independiente. Y entonces Duarte empieza a definir el concepto de soberanía, y para ello entonces también empieza a definir el concepto de ciudadanía, de soberanía y de cómo se obtiene la nacionalidad en la República Dominicana. Y Duarte habla de las diferentes formas, maneras o posibilidades o el origen de cómo se puede ser dominicano. Lo primero que establece es ser dominicano por origen, hijo de padre y madre dominicanos, nacido aquí, o de padres dominicanos aunque nazcan en el extranjero, o en un buque, en un puerto nacional o en un puerto extranjero, e incluso este buque puede estar en un territorio amigo o enemigo o de una república neutral. Hay que pensar que Duarte en aquel momento está viendo las cosas en función de ese contexto, de esa realidad que está viviendo la república, porque teníamos países enemigos. En ese momento, 1838, era Haití. Pero luego era España, cuando la anexión de la República de España por parte de Santa Anna. Y entonces, como esa era una realidad en ese momento, Duarte lo extendía en el tiempo, como que esa realidad podía repetirse en otros momentos. Y por eso se va creando y estableciendo fundamentos sobre la soberanía, sobre la nacionalidad, sobre la dominicanidad, sobre la ciudadanía. Y Duarte en un momento llega a establecer que la nación debe fijar leyes sabias que determinen y que fijen los derechos de los dominicanos, pero también los derechos de los extranjeros, de los transeúntes. Y dice, la nación debe fijar leyes sabias, no solo para garantizar los derechos a la propiedad, al honor, a la libertad, al libre tránsito, a la nacionalidad de los dominicanos, sino hasta de los extranjeros, porque ellos deben ser protegidos por el derecho y por el amor a la filantropía, concepto usado por Duarte. Hoy entonces hay en discusión estos temas producto de una sentencia de un órgano nacional competente, el Tribunal Constitucional. Y esto ha generado múltiples discusiones. La sigue generando y la seguirá generando en el tiempo. Porque una cuestión que caracteriza al ser dominicano, lamentablemente, es la contradicción, es la división del ciudadano dominicano. Hoy,
Entonces, como ayer estaban los Santana, los Buenaventura Báez, los Bobadilla, en un lado, eran los llamados afrancesados, los que no creían en la viabilidad de la nación, de que la nación podía tener existencia propia, ser libre, soberana e independiente de cualquier potencia extranjera. Hoy entonces, por un lado, en relación a esto de la sentencia del Tribunal Constitucional, están los denominados patrioteros, o están los denominados traidores a la patria. Son extremos. La nación no puede sobrevivir felizmente con estas posiciones por parte de sus hijos. La nación debe estar por encima del interés de todos los dominicanos. Por encima del interés de todos los dominicanos. Lo demás es lo demás. No podemos centrar todas nuestras energías en discusiones nimias, en discusiones bizantinas. La nación debe estar colocada por encima de los intereses de todos nosotros. La nación primero. Y unos y otros, los llamados patrioteros o los llamados vendepatria, en parte cada uno tendrá su razón, pero no podemos llegar a esos extremos. Así no se puede sostener la nación, así no se puede sostener la república, así no se puede sostener la dominicanidad, la independencia, la soberanía. Unos y otros tienen una porción de la verdad. Desde luego, cada quien tiene derecho a expresar su opinión. Y entonces estamos siendo sacudidos. Y quizás estamos siendo el hazmerreír del mundo, porque nos están colocando en un sitial donde no está la República Dominicana, y mucho menos el pueblo dominicano. Y entonces nos encontramos con expresiones, con artículos, con redacciones, con textos afrentosos a la dominicanidad y al pueblo dominicano. Así, Mario Vargas Llosa, un escritor talentoso, de mucho prestigio en América Latina y en el mundo, ha estado escribiendo sandeces en España. Él es peruano, pero se asume español. Y ha estado por aquí muchas veces. Y escribió un libro, La Fiesta del Chivo, que lo deja mal parado a él y no al pueblo dominicano. Dice muchas mentiras. Distorsiona la realidad histórica de nuestro pueblo. Usted puede escribir una novela, pero cuando usted va a novelar la historia de un pueblo que no es el suyo, usted debe tener mucho cuidado. Y no puede pretender ridiculizar a un pueblo, escribiendo una novela histórica que al final no es novela, no es historia. Y ahora Mario Vargas Llosa ha dicho, el pueblo dominicano es un pueblo nazi. Es el pueblo que masacró a los haitianos en el 37. Ese es el pueblo responsable de la matanza de 1937. Y no es así. No es así. Aquel hecho, afrentoso o no, es obra y es el producto de un dictador y de una dictadura, no del pueblo dominicano. Podemos discutir hasta dónde se fue inhumano o no, hasta dónde se ejerció la soberanía o no con aquel hecho de 1937. Hay posiciones encontradas, pero no es la obra del pueblo dominicano. Y Mario Vargas Llosa ha salido con esta mentira. Porque a pesar de que estuvo por aquí y de que un hombre talentoso como José Israel Cuello lo recibió y fue quien lo vio en principio, pero él se fue más allá. Y llega el momento en que ofende la dignidad de este pueblo. Con la fiesta del chivo y con lo que hoy está publicando en España. Por eso, los embajadores nuestros, tanto en España como en el Reino Unido, en Inglaterra, tuvieron que responder estas cosas. Y bien hecho. Porque independientemente de que podamos tener una que otra contradicción, una que otra diferencia, la dignidad del pueblo debe ser respetada. La dignidad de la nación debe ser respetada. Entonces, bueno, está en discusión. Yo he dicho que los temas de la República Dominicana tenemos que discutirlo nosotros. Si esta sentencia del Tribunal Constitucional, que independientemente de su origen espurio, es un órgano nacional competente, y entonces, si dicta una sentencia que puede generar contradicciones,
que lo discutamos los dominicanos, en el foro que querramos habilitar las cuestiones fundamentales de esta sentencia. Pero querer hacer de la República Dominicana el reír del concierto de las naciones del mundo, no, así no. Y entonces, por un lado, una parte de los dominicanos, yo no sé hasta dónde serán mayoritarios, serán minoritarios, pero una parte importante, son dominicanos y tienen derecho. Han estado discutiendo el tema y se han colocado, según los otros, en una actitud de vendepatria o de traidores. Los otros en una actitud de patrioteros. Ambos epítetos vienen o salen de los grupos en discusión. Yo no avalo ninguno de los epítetos. Estoy en contra de los epítetos. Y estoy en contra de que nos atrincheremos para discutir estas cosas. Discutámosla con la racionalidad que el interés de la nación requiere que esto sea discutido. No estoy ni en contra ni a favor de una cosa ni de la otra. Estoy a favor de que discutamos los temas nacionales en el ámbito de la nación. E incluso, la semana pasada, Francisco Álvarez, apodado Pancho por sus amigos, yo no soy su amigo porque no he tenido la oportunidad de tratarlo y no puedo llamarlo Pancho, son cosas de los afectos, los apodos, pero Francisco Álvarez, en nombre de Participación Ciudadana, cometió un yerro de pedirle al gobierno que le pida a su vez a la Organización de Estados Americanos, a un organismo de la OEA, a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que estudie la sentencia del Tribunal Constitucional y que emita una opinión para que entonces el gobierno se guíe por esa opinión. Francisco Álvarez, eso jamás. Eso es inaceptable. Eso es pedir la intervención de un organismo internacional en los asuntos propios de la nación. Eso no puede ser. Aquí queremos ser nacionalistas para lo que nos conviene, o queremos ser soberanos para lo que nos conviene. Cuando lo de Loma Miranda, que la Comisión Ambiental de la UAS y la Academia de Ciencias de la República Dominicana hicieron un estudio y determinaron que Loma Miranda no podía explotarse para la minería, porque de ahí nacen más de 40 ríos. Y se corre el peligro de que estos ríos terminen contaminados y terminen desapareciendo. Cuando el gobierno pidió entonces que Naciones Unidas hiciera un estudio, nos opusimos porque era interventor. Entonces ahora con el tema de la sentencia queremos que el gobierno pida a la OEA, a un organismo de la OEA, a la CIC, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que analice la sentencia del Tribunal Constitucional para que emita una opinión y que esa opinión sea la guía por la que deba conducirse el gobierno dominicano. Eso jamás, Francisco Álvarez, señor Pancho. Eso es irrespetar la soberanía de la nación, en mi humilde apreciación. En mi humilde apreciación, porque yo me guío en el tema de la soberanía por los preceptos duartianos. Por los preceptos duartianos. Duarte decía: la ley suprema de la nación es su existencia política como nación libre, soberana e independiente de todo protectorado, intervención, dominación e influencia extranjera. ¿Y por qué queremos pedir aquí, señor Francisco Álvarez, la intervención de la CIC o de la OEA? Eso es una intervención extranjera, la que hacen los organismos internacionales, que están al servicio de las grandes potencias para trazarle directrices a los países pequeños o tercermundistas o en vía de desarrollo. Yo estoy escuchando el término vía de desarrollo desde que era muchacho, desde que era niño, desde que estaba en la escuela primaria, y no salimos de esa vía en desarrollo. ¿Hasta dónde seguiremos en esa vía en desarrollo? Tenemos que asumir la soberanía plena. No hay países pequeños, hay países que son dignos. Cuba es un país pequeño, pero es un país digno porque ejerce su soberanía con toda plenitud, sin mediaciones, sin condiciones. Nosotros tenemos que hacerlo por igual, pero para eso los dominicanos tenemos que estar unidos, independientemente de la diferencia que podamos tener en un aspecto o en otro. La soberanía hay que colocarla por encima de todo,
por encima del interés de los particulares. Así la concebía el padre de la patria. Por eso, el tema de la sentencia del Tribunal Constitucional debe ser una materia de discusión de los dominicanos, de las dominicanas. No de la OEA, ni de la SIC, ni de Mario Vargas Llosa. No debemos dar nunca pie a estas intervenciones. Discutamos las cosas nosotros, con plena soberanía, con pleno juicio, con plena autodeterminación. Y recuerden que las ropas sucias se lavan en casa. La sentencia tiene mucha tela por donde cortar, pero es emanada por un tribunal competente. Esa corte es espúrea. Aquí lo hemos dicho. Lo propio de la Constitución. Aquí hicimos una campaña. Esa no es mi Constitución. Esas no son mis cortes. Pero son las cortes del país, lamentablemente. Lamentablemente. Discutamos las cosas en el plano nacional. Los que nos sentimos alternativos, democráticos, de izquierda, duartianos, pongámonos de acuerdo. Dejemos de estar divididos. La derecha, los recalcitrantes, los reaccionarios, los ladrones, los corruptos, se ponen de acuerdo y van al poder para robar, para abusar de la soberanía, para abusar del pueblo. Y en cambio nosotros, los alternativos, los que amamos la justicia, los que amamos la patria, los duartianos, los revolucionarios, los de izquierda, vivimos divididos. Y divididos no llegamos a ninguna parte. Y la derecha en el poder nos pone estos temas de discusión para dividirnos más. Ahí viene ahora el tema de San Juan de la Maguana con la minería. Pero son de las cosas que tenemos que asumirlas con mayor madurez en la República Dominicana, los llamados alternativos. Vamos a una brevísima pausa y vamos a retornar con un invitado especial, con el maestro Celedonio Jiménez, sociólogo eminente, para que veamos estos temas y otros de interés nacional. Vamos arriba, señor director. ¿La inversión en educación para sus hijos ha valido la pena? El Centro de Formación Los Clavelines es una institución educativa orientada y auspiciada por la Fundación Los Clavelines Incorporados. Tenemos como lema, innovamos para la calidad educativa. Siendo una escuela asociada a la UNESCO, trabaja una buena planificación, logrando siempre sus objetivos de educar con calidad para la vida y para vivir. 29 años de experiencia nos caracterizan. Únete a la gran familia Clavelines. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento o un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria, con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar o vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. Amplio luchamos todos los días en favor de una mayor igualdad social, por medio de programas educativos y de políticas de empleo enfocadas en los jóvenes. Soy Fidel Santana y hoy te digo, en República Dominicana sí hay esperanza, con el Frente Amplio, el Partido Joven. Seguimos en su espacio Voz para el Cambio, en una entrega muy especial ahora con el maestro Celedonio Jiménez. Este programa se caracteriza por tocar temas de fondo, temas de interés de la patria, de interés nacional. Sobre todo procuramos elevar siempre
el pensamiento del padre de la patria. De ahí las preocupaciones nuestras de analizar la política desde esa óptica duartiana, con plena independencia. Independientemente de nuestro criterio sobre la democracia, sobre la izquierda, nuestra condición de militantes revolucionarios, lo hacemos con plena independencia. Le guste o no le guste a los amigos y a los que nos adversan en términos ideológicos, en términos de las ideas. Maestro Celedonio, gracias por estar con nosotros para estas reflexiones. Y bueno, yo introducí el programa con un tema de fondo que está hoy siendo discutido en la opinión pública nacional e internacional. Ya reseñaba lo que escribió Mario Vargas Llosa. Nos gustaría que usted nos ayude a comprender el fenómeno o a conocer su punto de vista sobre el tema como académico, sobre todo como académico. Saludo y gracias por estar con nosotros, maestro. La sentencia número 168 del Tribunal Constitucional, la polémica que ha generado, el tema de la nacionalidad, si le quita o no derechos a ciudadanos, y lo que esto ha desatado en términos de la opinión pública nacional e internacional. Bueno, ante todo deseo saludar a los televidentes y darte las gracias por traerme nueva vez a tu interesante programa. Te oí en la introducción y ciertamente me parece sumamente interesante lo que has planteado, aunque evidentemente pienso que hay unos puntos de vista un tanto discutibles. Voy en el curso de la intervención a señalar algunos criterios que quizás pueden entrar en cierta divergencia con lo expuesto por ti. En primer lugar, independientemente de los deseos y de la voluntad, de las buenas intenciones que puedas tener, hoy vivimos en el mundo una realidad de globalización, de interdependencia, que es una realidad objetiva. O sea, no es posible desprendernos y tratar de manera aislada una problemática que tiene vinculación, que tiene influencia y tiene incidencia de carácter internacional. Justamente por el mismo carácter internacional de la coyuntura, la globalización actual, es que en el país se han asumido, nos hemos hecho signatarios de una serie de acuerdos internacionales. Y cuando esos acuerdos internacionales de alguna forma se toman en el país decisiones que afectan, contradicen esos acuerdos internacionales, pues evidentemente tiene que haber una reacción no solo nacional, sino internacional. Es decir, primero, tenemos acuerdos internacionales y segundo, vivimos en una coyuntura mundial de interdependencia. Independientemente de nuestra voluntad, independientemente de sus efectos, es una realidad objetiva. Y yo pienso que precisamente esta medida, estas decisiones que ha tomado esta sentencia del Tribunal Constitucional tiene consecuencias en hechos de profunda raíz y de preocupación internacional, como el problema de los derechos humanos. Justamente empiezo señalando que en mi punto de vista la sentencia del Tribunal Constitucional es una sentencia, a mi modo de ver, injusta, inhumana e imprudente. Y explico por qué. Creo que es injusta porque de lo que se trata es de dejar en el limbo. Se ha dicho que no supone desnacionalizar. Bueno, el primer momento no sería desnacionalizar a un conjunto de dominicanos y de personas. Pero la situación a que se le lleva es una situación de stand-by en términos de su condición civil. Es una situación, como bien se ha dicho, de genocidio civil se podría plantear, de limbo civil.
Y de lo que se trata es de personas que muchas de ellas no han conocido ni siquiera otro estado, otro país, que su lengua es la lengua castellana, que nacieron en el país. Es decir, personas que tienen 40, 50 y hasta 70 años y no conocen otra realidad que no sea la dominicana. Su cultura es la dominicana, su práctica, su pensamiento, su ideología, su sentir, su voluntad, porque ese es otro aspecto que yo pienso es importante en términos de esta sentencia. ¿Cuál es la voluntad de esa persona? Su voluntad es ser extranjero o ser dominicano. Ellos han expresado su voluntad de ser dominicanos en función de que aquí han nacido, de que aquí han vivido, de que aquí se han formado y de que por este país sienten. Yo creo que es injusto que una persona con esas condiciones, con esas características de haber nacido en el país, independientemente de que sus padres hayan sido extranjeros ilegales, yo creo que esa condición de indocumentado o ilegalidad no se puede transferir a una persona que no se puede entender que vive en el país en condición de tránsito. ¿Cómo es posible entender que una persona con 40, con 50, con 60 años en la República Dominicana vive en condiciones de tránsito? Entonces, comenzando por ahí, yo creo que es injusto lo que se está planteando. Tú comenzabas haciendo una referencia fundamental, válida, a nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Y justamente Juan Pablo Duarte planteaba que la ley tiene como límite la justicia. No se puede aplicar ninguna ley que dañe, que afecte el sentido de justicia. Yo creo, y tú conoces más que yo sobre eso, que el derecho tiene por base la justicia. Y una decisión que soslaye el sentido de justicia no es una decisión prudente. Y ahí voy al otro aspecto. Es decir, una decisión imprudente, una decisión que conculca derechos adquiridos de años y de práctica. Es una decisión de este país con 200 y tantos mil dominicanos que pueda estar en esa situación. Eso es imprudente, es una decisión que conculca derechos, es un peligro una decisión de esa naturaleza. Y en términos internacionales, tú lo has dicho, fíjate cómo ha habido una gran incidencia de opiniones internacionales. Y nosotros no podemos, nosotros estamos en un concierto de naciones, no podemos hacer caso omiso a lo que dicen y a lo que plantean y a lo que sienten una serie de naciones hermanas de la región latinoamericana, americana, europea, lo que sea. O sea, yo creo que nosotros no podemos sentirnos como un ente aislado dentro del concierto de las naciones del mundo. Y justamente digo imprudente porque se ha despertado un avispero en términos internacionales que tendría consecuencias, porque querríamos nosotros que ellos no intervengan, vamos a aceptar esa palabra, no intervengan en esa problemática que va directamente al problema de los derechos humanos, pero sí querríamos convenios y acuerdos de carácter económico, querríamos cooperación internacional. Pero ven acá, ¿cómo es que pensamos? Que no intervengan en los problemas nuestros, pero que sí se abran, sean solidarios en términos económicos, en términos materiales. O sea, eso no es posible. O sea, hay que pisar la realidad, hay que ubicarse en la realidad objetiva de la situación actual y de lo que supone este problema. O sea, yo creo que se trata de una decisión inhumana. O sea, si pensamos en la situación a que se empujan